Bienvenidas a esta audionovela, vives en cada latido mío, disfrútenla como siempre. Y te agradecería si compartes las audionovelas anteriores en tus grupos de Facebook y WhatsApp. Gracias. Comenzamos. Capítulo 1. Regalo de divorcio. Hannah Wen soltó un quejido mientras la luz del sol le daba en el rostro. Sabía que tenía que levantarse de la cama, pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Se sentía agotada a pesar de lo mucho que había dormido. Cuando puso atención a su entorno, escuchó la voz de un hombre. Al escuchar con más atención, se dio cuenta de que él estaba hablando por teléfono, y por lo que pudo captar, parecía que estaba a punto de irse. Se frotó los ojos tratando de convencerse de salir de la cama, y volvió a quejarse cuando por fin se levantó y se giró hacia la puerta de la habitación. Seki, susurró Hannah Wen, al ver a aquel hombre. Con solo una sábana cubriendo su cuerpo, se quedó parada junto a la puerta. Golpeteó el suelo con uno de sus pies descalzos y le sonrió tímidamente al hombre mientras esperaba a que él terminara de hablar. Está bien, hablaremos más tarde en la compañía, terminó él bruscamente la conversación. Un pitido se dejó escuchar cuando la llamada se desconectó, y entonces él se volvió para mirar a la mujer que estaba junto a la puerta. Los ojos de Seki recorrieron lentamente el cuerpo de Hannah, cuya piel pálida contrastaba de manera sutil con el color de la sábana. Le gustaba especialmente la manera en que su cabello revuelto se sumaba a su gran atractivo, pensando que Hannah se veía aún más hermosa y encantadora a la luz de la mañana. Estoy esperando, dijo él despreocupadamente. Parecía un poco impaciente. Hannah se rió entre dientes, la propiedad en los suburbios, si podrías. De ninguna manera. Su reacción fue inmediata. Ni siquiera la dejó terminar su petición. Ella se sorprendió un poco por esa reacción. Lentamente, caminó hacia él y le dijo, no creo que estés muy seguro de que esa propiedad tenga potencial. Además, ya eres bastante rico. ¿Por qué te aferras a ella? El hombre frunció el ceño, y sus ojos profundos eran de una frialdad aterradora. En voz baja y grave dijo, señora Ki, por favor ten cuidado con lo que dices. Esa propiedad es mía, además, ¿sabes cómo pides favores? Hannah apretó los puños. A pesar de que su tono arrogante y desdeñoso la disgustaba, se obligó a sonreír de manera tentadora. Necesitaba que él aceptara su petición. La acabas de recibir ayer, murmuró ella suavemente. Él no pareció haber oído su comentario. Se acomodó la camisa antes de agarrar su abrigo, y luego se dio la vuelta para irse. Determinada a salirse con la suya, Hannah lo alcanzó y lo tomó del brazo. Luego miró a su esposo con su expresión más encantadora y le suplicó, por favor, hazme ese favor. Sé que eres un hombre muy generoso. Prométeme que le cederás esa propiedad a la familia Wen. Prométemelo, ¿de acuerdo? Prométemelo. Sek se sacudió de encima las manos de la mujer. Molesto por su perenne insistencia, le dirigió una mirada severa y extremadamente fría. ¡No! Tú. Hannah se enfureció. No podía entender el porqué de su terquedad. Ya no le era posible ocultar su frustración, puesto que ya había intentado varias estratagemas para convencerlo, y en cada ocasión había fracasado. Sin agregar otra palabra, Sek salió de la habitación. Como Hannah no estaba vestida apropiadamente, no lo siguió. En vez de ello, respiró hondo varias veces y regresó a la habitación. Una vez en el armario, escogió la ropa que iba a ponerse. Mientras estaba de pie frente al espejo, no pudo evitar maldecir, eres un idiota, Seth. Me esforcé demasiado. Incluso dormí contigo anoche. No puedo creer que ni siquiera hayas considerado mi petición. Vamos a ver cómo te sentirías si la situación se invirtiera. Cuando ella levantó la pierna para meterse en sus pantalones, sintió un dolor repentino entre los muslos. Los recuerdos de la noche anterior la inundaron y maldijo al hombre una vez más. De repente, vio que una mano larga y fina sosteniendo un vestido apareció frente a ella. Se volvió con una mirada asustada. Había estado maldiciendo a su marido, y ahora él estaba parado justo detrás de ella, mirándola con curiosidad. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir? La cara de Seth se oscureció y apareció en ella una sonrisa sardónica.
Pero sí lo vi irse. ¿O no lo hice? ¿Cómo es que volvió tan pronto? ¿Y ahora qué hago? Se preguntó ella. Se encontraba en un callejón sin salida. Ahora, ¿cómo podría justificar todas las cosas que acababa de decir? Para complacerlo, ella usualmente se comportaba decentemente y con elegancia frente a él. Supongo que escuchó todo lo que dije. Seguramente ahora se negará con más firmeza a ayudarme con esa propiedad. Oh, todo ha terminado. Como no estaba segura de lo que él había escuchado, decidió hacerse la tonta. No dije nada. ¿Escuchaste a alguien hablar? Yo no escuché nada. Aunque avergonzada, se sacudió casualmente el cabello de la mejilla. Ya estaba más calmada y logró esgrimir una sonrisa, sin embargo, sus manos temblorosas la traicionaron. La expresión sombría de su esposo empeoró. Asustada, Hannah se estremeció. Después de observarla por un momento, él le arrojó el vestido en sus brazos antes de volverse hacia el gabinete y tomar las llaves del auto. Así que olvidó las llaves del coche. Mirando la espalda de Seth mientras este se alejaba, ella agitó los puños en el aire y murmuró con ira. Si hubiera sabido que eras un imbécil sin corazón, no habría dormido contigo. Al recordar lo salvaje que él había sido la noche anterior, la vergüenza y la culpa la inundaron. No sentía más que odio por sus propias acciones. El matrimonio entre ellos dos no era más que un trato comercial. Este matrimonio titular, no obstante, había sido arreglado por el codicioso padre de Hannah, quien la había obligado a dormir con Seth justo antes de que se divorciaran. Se sentía como una prostituta. ¿Y qué había obtenido de toda esa intriga? Tan solo había aprendido una lección. Que Seth no era tan tonto como lo habían hecho creer. Como sus planes habían fallado, no tenía otra alternativa más que ir a casa y decirle a su padre la verdad. Una vez en la casa de los Wen, Hannah le explicó su fracaso a su padre. El señor Wen se enfureció y estrelló una taza de té contra el suelo. ¿Tan fácilmente te rendiste? ¿No pudiste hacer lo único que te pedí que hicieras? Ella bajó la cabeza y se obligó a disculparse. Lo siento, padre. Hice todo lo que pude. No hay nada más que pueda hacer. Seki y yo nos divorciaremos pronto. ¿Puedo quedarme en casa ahora? Su matrimonio había sido una experiencia bastante desagradable. Seth, su marido nominal, siempre se mostraba frío con ella. No podía entenderlo y cuanto más se esforzaba, más frustrada y ansiosa se sentía. Ahora, después de la alocada noche que había pasado con él, se sentía muy avergonzada. No se sentía capaz de enfrentarlo de nuevo. Por supuesto que no. Estás casada con ese hombre. Puedes usar ese matrimonio para conseguir lo que quieras. No hay necesidad de aceptar el divorcio. Ni sueñes con volver a casa antes de que logres doblegarlo. La amenazó su padre antes de obligarla a irse. Como no tenía otra opción, regresó a la casa de Seth y esperó a que él llegara. Sabía que tenía que hablar con él sobre la propiedad nuevamente, pero ya no quería estar atrapada en ese matrimonio sin sentido. Tenía que encontrar una salida. Hannah pasó la noche sola en esa enorme casa. Finalmente se rindió cuando cayó en la cuenta de que él no iba a regresar. Sola, se dejó consumir por la compasión. Se sentía devastada y no podía aceptar que su esfuerzo de la noche anterior ni siquiera valiera una discusión propiamente dicha sobre aquella propiedad. ¿Se deberá a mi falta de experiencia?, murmuró. Cuando Seth regresó a la mañana siguiente, se veía muy cansado. Después de cruzar la puerta, se dirigió directamente al dormitorio. «Regresaste». Hannah hizo a un lado su dignidad y se mostró complaciente. Le ayudó a colgar su abrigo y le secó la cara con una toallita húmeda. Estaba decidida a hacer todo lo posible por complacerlo. «Me voy a la cama», le dijo él cortante antes de levantar la colcha y acostarse. La mujer suspiró, ya que él parecía que no tenía intención de hablar con ella. ¿Qué excusa le daré a mi padre si vuelvo a fallar? Al recordar el consejo que le había dado acerca de su matrimonio, frunció el ceño. La cita para el proceso de divorcio era al día siguiente, según lo habían acordado previamente. Ya no tendré más oportunidades. Es ahora o nunca. ¿Trabajaste toda la noche, Seth? No te ves muy bien.
Si quieres te puedo dar un pequeño masaje. Eso te ayudará a relajarte, susurró ella, pero él no reaccionó. Hannah interpretó su silencio como una concesión y puso sus dedos sobre sus hombros. Cuando comenzó a masajearlo, se cuidó de apretar fuerte para evitar que se durmiera. Aunque nos divorciaremos mañana, hemos estado juntos. Ella se sonrojó y vaciló, ya que no se atrevía a mencionar lo sucedido la noche anterior. Dudó un poco antes de intentarlo de nuevo. Hemos tenido, ya sabes, relaciones de marido y mujer. ¿Podrías dejarme esa propiedad a manera de regalo de divorcio? Cerró los ojos y se mordió el labio mientras esperaba a que él respondiera. Seth abrió los ojos. Aunque parecía cansado, esa petición parecía haber provocado que sus ojos brillaran. ¿Y tú, qué me darás como regalo?, preguntó. Capítulo 2. De acuerdo, es un trato. Tú. Hannah se atragantó al escuchar su pregunta, y no pudo evitar sonrojarse antes de murmurar para sí misma. Maldito sea, ni en este caso puede dejar de actuar como un hombre de negocios. Lo único en lo que puede pensar es en imponer sus condiciones. Será mejor que te vayas si no tienes nada más que hacer. Me voy a dormir ahora, a menos que... Seth levantó una esquina del edredón y palmeó la almohada que estaba a su lado. Hannah había pasado la noche preparando argumentos para convencerlo, pero después de ver su sutil invitación, su mente se puso en blanco. Ella le dio la espalda, pero no pensaba darse por vencida. Si no accedes a cederle la propiedad al señor Wen, entonces no me divorciaré de ti. Sin otro recurso, se había visto obligada a usar el divorcio para negociar con él. Después de su afirmación, se volvió y miró a Seth con ira. De acuerdo, es un trato. Su voz era tan indiferente que sonaba como cuando cerraba un trato de negocios, rápido y decidido. ¿Qué? Ella no podía creer lo que había oído. Pensando que quizá había escuchado mal, miró al hombre con consternación. Pero este cerró los ojos y fingió dormir. ¿Qué acaba de decir? ¿Que sigamos casados? Pensó estupefacta, creyendo que su respuesta había sido producto de su imaginación. No había forma de que él estuviera satisfecho con ese acuerdo y quisiera permanecer casado, así que sacudió la cabeza con incredulidad. Era innegable que lo había escuchado decir, de acuerdo, es un trato, con su profunda voz. ¿Está dispuesto a permanecer casado con tal de mantener esa propiedad? No es posible que el CEO de una corporación necesite tanto de ella. Nunca pensé que fueras tan mezquino. Incapaz de pensar en otras palabras para usar como réplica, Hannah apretó los dientes y abandonó la habitación. Cuando Seth oyó que la puerta se cerraba, abrió los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No estaba siendo mezquino, de lo más profundo de su corazón, simplemente no estaba dispuesto a permitir que su padre se aprovechara de ella. Una vez en la sala de estar, Hannah empezó a caminar de un lado para otro mientras se mordisqueaba las uñas. Había intentado todo lo que se le había ocurrido, desde la seducción hasta las amenazas, sin embargo, él se había mantenido impasible. Era como si fuera inmune a todo, tanto bueno como malo. Incluso se había dejado usar por él. ¿Y todo para qué? No solo no había logrado convencerlo de que le cediera esa propiedad a su padre, sino que tampoco podía divorciarse. No, debe estar bromeando. ¿Por qué no querría el divorcio? Si aún tiene la intención de cumplir con el acuerdo, me llevará a la oficina de asuntos civiles mañana por la mañana. Tal vez entonces pueda negociar con él. Con la barbilla apoyada en su mano, ella estaba considerando las opciones que tenía. Agotada por toda esa agitación emocional, se recostó en silencio en el sofá y pasó el día viendo televisión en la sala de estar, pero no le prestó atención a lo que estaba viendo. Pasó el tiempo pensando en qué estrategia usar contra Seki. Cuando el sol se puso, él se despertó. Había dormido casi todo el día. Al oír el sonido de la ducha, Hannah Wen se coló en el dormitorio y, aunque molesta, hizo el esfuerzo de escogerle su ropa. Estaba convencida de que tenía que seguirle el juego a ese odioso hombre para obtener lo que su padre quería. La puerta del baño se abrió y él salió. Toalla en mano, se estaba secando el pelo que goteaba. Los ojos de Hannah se ensancharon cuando lo vio aparecer ante ella.
No esperaba que saliera usando tan solo una toalla, la cual había envuelto tan abajo alrededor de su cintura que ella podía ver mucho más allá de su six-pack hasta el cinturón de Adonis. En fuerte contraste con su carácter, su físico era muy atractivo. ¿Qué estás haciendo ahí parada?, preguntó él con una voz indiferente antes de ponerse sobre sus hombros la toalla que sostenía en sus manos. Cierto, tu ropa, su frío comentario la hizo volver a la realidad. Ella bajó la cabeza mientras le entregaba la ropa que le había escogido, y él, sin más ni más, se despojó de la toalla y comenzó a vestirse delante de ella. Ah. Eres un idiota, dijo ella volviendo la cabeza, aunque ya era tarde. Avergonzada y confundida, tiró con molestia la camisa que aún sostenía antes de salir corriendo de la habitación. Él sonrió y terminó de vestirse antes de ver la hora en su teléfono. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo tarde que era, pues no pensó que hubiera dormido tanto tiempo. Corbata en mano, se dirigió a la sala de estar. Cuando vio a Hannah, le dio la corbata y le ordenó: ayúdame a ponérmela. Ella aún estaba ruborizada y lo maldijo en secreto. Definitivamente tenía ganas de matarlo, sin embargo, tenía que mantener la calma y aparentar amabilidad, así que le sonrió mientras tomaba la corbata. Poniéndose de puntitas, la pasó alrededor de su cuello. Si alguien los viera de lejos, pensaría que eran una pareja cercana y muy enamorada. Mirándola, notó sus pestañas temblorosas, y luego sonrió mientras ella fruncía el ceño por la concentración. Con las mejillas teñidas de rosa y los labios apretados, se veía muy linda. Aunque parecía indiferente hacia ella, Seth la encontraba sumamente atractiva. ¿Te estás sonrojando? ¿Te da timidez?, le preguntó. No. Respondió ella rápidamente, pero sus manos temblorosas la delataban. Apretó los labios con más fuerza intentando controlar sus emociones. No es como si nunca me hubieras visto desnudo, él disfrutaba burlándose de ella. Hannah frunció el ceño y tiró con fuerza de la corbata. «Ay. ¿Estás tratando de asesinar a tu marido?». Seth tomó la corbata con una mano y pasó la otra alrededor de la cintura de Hannah, y después la atrajo hacia él. Ella entró en pánico e intentó alejarlo, pero él era demasiado fuerte, así que forcejeó a medida que él eliminaba la distancia que había entre ellos. «Quiero que me acompañes a un evento esta noche y si eres buena conmigo, consideraré cederle la propiedad a tu padre». Su voz ronca la confundió, pues normalmente él era muy frío con ella. Ella asintió y se fue con él sin preguntarle a dónde iban. En el camino, Hannah pensó en lo que le había dicho. Si eres buena conmigo, consideraré cederle la propiedad a tu padre. Querrá usarme para entretener a sus socios comerciales y así ayudarlo a asegurar el proyecto. Si lo hago, quizá mi padre por fin obtenga lo que desea, murmuró para sí misma mientras trataba de entender por qué había cambiado de opinión tan repentinamente. Hasta antes de ese momento, se había mostrado inflexible en lo que concernía a esa propiedad. Ni siquiera la había dejado hablar cuando ella tocaba el tema, pero ahora le estaba haciendo una oferta. No creo que sea tan sencillo, pensó mientras lo observaba con la esperanza de obtener alguna clave basándose en su expresión. Su rostro era firme y anguloso, parecía una escultura. Sus ojos color marrón le añadían una suavidad a sus rasgos que Hannah encontraba muy atractiva. Sin embargo, a pesar de su encanto exterior, no sabía cómo lidiar con su temperamento. «Hemos llegado, señor Key», dijo el chofer. Hannah echó una mirada al exterior cuando el auto se detuvo en un club de alto perfil iluminado con luces de neón. De repente, vaciló acerca de la propuesta de su marido. «Baja del auto», dijo él al tiempo que hacía lo propio. Aunque su tono era frío, le abrió la puerta como todo un caballero. «Sostén mi brazo», le susurró al oído. Ella obedeció, ya que tenía que portarse bien. Después de todas las triquiñuelas que había intentado para hacerse de esa propiedad, beber con sus socios sería lo menos terrible. Después de entrar en el club, un asistente los llevó a una habitación privada. Hannah miró a su alrededor y descubrió que en el centro de la habitación había una mesa decorada con un pastel de 7 niveles. Aunque la habitación era bastante grande, parecía estar abarrotada. Alguien tocaba el piano.
Ella sonrió y se balanceó un poco al darse cuenta de que la pieza musical era su canción favorita. El señor Ki ya está aquí. Gritó alguien entre la multitud y la música se detuvo. Una mujer con un vestido largo y escotado de color blanco se dirigió hacia Seth. Hannah la reconoció, era Eva Xu, y era quien había estado tocando el piano cuando entraron. ¿Acaso era su fiesta? Por fin llegas, Seth, lo saludó dulcemente antes de darse cuenta de que Hannah Wen estaba de pie junto a él. La sonrisa de la mujer se congeló, y con el ceño fruncido preguntó, ¿quién es ella? Mi esposa, Hannah Wen. Aunque él había hablado en un susurro, la habitación completa se quedó en silencio, como si todos los asistentes a la fiesta lo hubieran escuchado y no pudieran creer lo que había dicho. Capítulo 3. Vayamos a casa, mi querida esposa. Te presento a Eva Xu. Seth se giró para mirar a Hannah cariñosamente mientras le presentaba a Eva. Una vez superada la sorpresa inicial y después de que la curiosidad de la gente estuvo satisfecha, los invitados continuaron hablando y brindando entre ellos. Un músico comenzó a tocar una melodiosa canción en su violín. Poco a poco, la tensa atmósfera en la fiesta se disipó. Eva, sin embargo, todavía estaba disgustada, y levantó una ceja mientras estudiaba a la esposa de Seth. Hannah iba vestida con una simple camiseta blanca y un par de jeans desgastados. Su rostro infantil estaba libre de maquillaje y llevaba el cabello arreglado de manera casual. Para Eva, parecía más una inmadura estudiante de secundaria que la esposa de un CEO. Ella ya sabía que Seth se había casado como parte de un acuerdo comercial, y esta era la primera vez que coincidía con la señora Ki, la cual no le había causado una buena impresión. La desechó como alguien que no era digna de su tiempo ni de su atención, así que se volvió hacia el hombre. Seth, llegas tarde. Los otros invitados que llegaron tarde tuvieron que tomarse 3 copas de vino como castigo. Será mejor que bebas un poco también y les des alcance. Dijo sonriendo de manera seductora y señalando el vino en una mesa cercana. No hay problema. Seth llevó a Hannah al sofá más cercano antes de aceptar la sugerencia de Eva de beber un poco de vino. Desde ahí, sentada sola en el sofá, ella observó a su esposo mientras bebía y hablaba con varias personas. La animada escena presentaba un sorprendente contraste con la soledad que sentía. ¿Quién es esa mujer que estaba tratando de complacer a Seth hace un momento? ¿Será que tienen una relación íntima? Se preguntó. Tan pronto como Seth bebió 2 copas de vino, Eva se le acercó y suavemente le limpió la boca con una toalla de papel. Cuando él se levantó por otra copa, ella lo detuvo de inmediato. ¿Te das cuenta de que estaba bromeando, verdad? Sé que llegaste tarde, pero no tienes que beber 3 copas de vino solo porque te lo pedí, dijo coqueta. Eva, ¿tanta es la debilidad que tienes por Seth? ¿Acaso para ti es más especial que tus amigos? A los otros invitados que llegaron tarde se les pidió que bebieran 3 copas de vino, así que, ¿por qué Seth solo tendría que beber 2? ¿Es que te preocupas tanto por él? Se burló uno de los invitados. Sí, tiene razón. Dijo otro invitado. Bebe, bebe, bebe. Comenzaron a gritar aquellos que los rodeaban. Dado que beber 3 copas de vino no representaba un desafío para Seth, él sonrió y levantó su copa, pero Eva se adelantó rápidamente y lo tomó por la muñeca para después, de manera casual, atraer su mano hacia ella. Levantando una ceja, le dirigió una sonrisa seductora antes de beberse el contenido de la copa. Él le frunció el ceño. No era la primera vez que participaba en un juego como ese, y Eva sabía que 3 copas era algo que podía manejar perfectamente. ¿Qué está tratando de hacer? Él se preguntó. Ahora que ella lo había ayudado a terminar, bajó la copa. ¡Guau! ¡Guau! Nos ha sorprendido bastante ver su demostración pública de afecto. Hacían una hermosa pareja cuando salían, y obviamente aún se gustan. ¿Por qué no reinician su relación? Sugirió la mejor amiga de Eva, Sube, quien estaba de pie junto a ellos. Sube, no digas tonterías. Seth ya está casado. Su esposa está presente esta noche, dijo Eva bajando la cabeza y aferrándose al brazo del hombre de al lado. Al parecer se sentía un poco agraviada.
Aunque acababa de decirle a Sue que él estaba casado, eso no era impedimento para que se le acercara cada vez más. Hana los observaba en silencio. En su opinión, la actuación que estaban representando frente a ella semejaba un drama anticuado. No le había sido difícil adivinar que Eva era la exnovia de Seth. Los obligaron a casarse como parte de un acuerdo comercial. Este tipo de matrimonios nominales son muy comunes en nuestro ambiente, pero le resultaría muy fácil a Seth divorciarse de esa mujer. Después de todo, ella no le gusta y ustedes se aman de verdad. Deberían estar juntos, seguía animándolos Sue. Eva le había pedido con antelación que así lo hiciera. De este modo, Sue aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para hacerles esa sugerencia. Sue, no digas tonterías, o harás que me moleste, dijo Eva golpeando el piso con su pie y mirando fijamente a Sue para enfatizar juguetonamente su ira. Inmediatamente después le lanzó una mirada a Seth para observar su expresión, queriendo ver si su reacción le daba alguna pista sobre dónde estaba parada en términos de su relación con él. Ella deseaba que Seth también quisiera volver con ella. Como Hana estaba sentada cerca de ellos, pudo escuchar la conversación con toda claridad. Se sentía tan avergonzada que deseaba que se la tragara la tierra. Estaba muy consciente de las condiciones de su matrimonio con Seth, y también sabía que dicho matrimonio podía terminarse fácilmente si él así lo deseaba. Aunque esa era una verdad muy simple, escucharla de boca de extraños en una fiesta la lastimaba sobremanera. Bueno, ahora hablemos en serio, dijo Seth antes de hacer una pausa. Luego miró rápidamente a Hana antes de continuar, lo siento, olvidé traerte un regalo por las prisas. Dime qué quieres que te compre para compensarte. Tengo cosas que hacer, así que me tengo que ir. Seth. Exclamó Eva con asombro, llegas tarde, ¿y ahora te vas tan temprano? Ella lo miró con lástima mientras se aferraba a su brazo. Seth asintió antes de liberarse de sus manos. Hana estaba confundida por lo que estaba viendo, pues no tenía la más mínima idea de la razón por la que había decidido llevarla a ese lugar. ¿Acaso la estaba usando para molestar a su exnovia? ¿Podemos hablar en privado, por favor, Seth? Le dijo Eva con ternura tratando de reprimir su indignación echando una mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie los hubiera notado, lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la habitación. Aunque ellos se habían ido, la atmósfera del lugar no cambió. Todos, salvo Hana, disfrutaban del momento cantando, bailando y bebiendo. Sin haberse movido del sofá en todo ese tiempo, Hana se sentía un poco tonta. Sue se le acercó llevando una copa de champán en la mano y la miró con desdén, realmente te compadezco por estar en un matrimonio nominal, pero creo que podrías librarte de ello rápidamente. Probablemente es lo mejor que puedes hacer, ya que Seth y Eva van a volver. Hana sonrió ante esas palabras. No iba a caer en su juego, así que se quedó callada y sacudió la cabeza. A pesar de que ella y Seth no llevaban mucho tiempo junto, lo conocía lo suficiente para darse cuenta de sus sentimientos por Eva. A juzgar por su actitud, se había dado cuenta de que él no planeaba revivir su relación con ella. ¿Acaso no me crees? Continuó Sue, y agregó sonriente, puedes salir y verlo por ti misma si dudas de mis palabras. Estaba molesta por la actitud desdeñosa de Hana, por lo que la instó a confirmar la relación entre Seth y su amiga personalmente. Muy bien, dijo Hana mientras se levantaba. Empezaba a sentirse aburrida en esa habitación. Todo, la gente extraña, el ruido, el que la trataran sin respeto ni cortesía, había sido demasiado para ella, así que aprovechó esa invitación para salir a respirar aire fresco y al mismo tiempo satisfacer su curiosidad. Sue fue tras ella. Seth, el único regalo que quiero eres tú. ¿Crees que podamos volver? Afuera, Eva tenía envuelto a Seth en un abrazo íntimo. Su cara estaba recargada contra su pecho, y le decía aquello de la manera más humilde. Hana había salido de la habitación justo a tiempo para presenciar esa escena. Aunque sabía lo que Eva y Sue se proponían, no esperaba verlo a él así, por lo que inhaló bruscamente y dio un paso atrás. Un instante después, escuchó a Sue gritar, ¡ay! Me pisaste el pie. Y como una reacción instintiva, Sue la empujó.
Como había usado toda su fuerza, Hannah se tambaleó hacia adelante y estuvo a punto de caer al suelo. Entonces se produjo un incómodo silencio. Eva estaba molesta con la interrupción, Seth estaba avergonzado por haber sido descubierto, Hannah estaba mortificada con lo que había visto, y Sue estaba molesta por haber arruinado los planes de Eva. Sin embargo, cuando Sue vio que ellos estaban fundidos en un íntimo abrazo, alzó las cejas con aire complaciente. Hannah, por el contrario, volvió a desear que se la tragara la tierra. No sabía si había tomado a la ligera la relación entre Seth y Eva. Por lo que había visto dentro, él había mostrado total indiferencia ante los acercamientos afectuosos de ella, pero al verlos ahora, no entendía por qué Seth había cambiado de actitud tan rápidamente. Aunque sabía que su matrimonio era nominal y que ellos dos aún tenían problemas, eso no aliviaba la incomodidad que sentía, así que comenzó a preguntarse si él la había llevado allí deliberadamente para poner celosa a Eva. Al darse cuenta de que estaba siendo usada como un catalizador para la relación entre ellos dos, la ira creció en su interior, de modo que apretó los puños y decidió devolver el golpe. Con una sonrisa brillante y mostrando gran entusiasmo, se les acercó y, mirando a Seth con afecto y fingido amor, dijo: «Mi querido esposo, estoy cansada. ¿Nos vamos a casa?» Eva se sintió herida cuando Hannah se refirió a él como su querido esposo, y se angustió aún más cuando él la alejó gentilmente. Sin embargo, dado que no estaban solos y tenía que mantener las apariencias, tenía que manejar la situación con calma. «Mi querido esposo», continuó Hannah mientras le sonreía a Eva, «aunque veas a una hermosa flor a la orilla del camino, no es necesario que la recojas en mi presencia. Necesito que me des mi lugar». Luego se le acercó y lo tomó del brazo con afecto. En lugar de dejar ver su inconformidad, había decidido hablarle en un tono causal. Tenía decidido aprovechar esa situación para enfrentar el destino incierto de su matrimonio. Si Seth se atrevía a mostrar su enojo hacia ella y a golpearla, ella usaría el video de vigilancia de esa área para probar su infidelidad. Con el video como apoyo, confiaba en poder forzarlo a que le cediera la propiedad. Eva y Seth son pareja. ¿Cómo te atreves tú, una esposa nominal, a decir que ella es una flor a la orilla del camino? Aunque Eva estaba de muy mal humor, fingía ser elegante y encantadora frente al hombre a quien amaba, pero Sue, por otro lado, no tenía razón para mostrarse educada, y le habló a Hannah en un tono amargo. ¿Quién dice que nuestro matrimonio es falso? ¿Acaso instalaron cámaras de vigilancia en nuestra casa y han espiado nuestra vida nocturna? Continuó Hannah, instigando a Sue a enfrascarse en una discusión verbal. Hannah había fingido ser obediente y amable delante de Seth durante todo ese periodo, pero no estaba dispuesta a tolerarlo y complacerlo por más tiempo. Si pudiera arreglárselas para irritarlo, le resultaría más fácil lograr sus planes. Necesitaba la propiedad y el divorcio. Seth, ¿no es cierto que te casaste para obtener un beneficio comercial? Al escuchar el argumento de Hannah y ver su expresión de confianza, el rostro de Eva se había oscurecido, y no pudo evitar hacer esa pregunta. Sue, asombrada, se quedó boquiabierta. De repente, Seth pasó su brazo alrededor del hombro de Hannah y la miró, disculpándose: «Mi querida esposa, cometí un error». Las tres mujeres estaban sorprendidas después de escuchar sus disculpas. En cuanto a Hannah, lo miró temerosa al darse cuenta de que había sido muy ingenua al pensar que iba a obtener lo que quería con tanta facilidad. Capítulo 4. Vamos a divorciarnos. Pero eso solo demostraba que le tenía miedo a su esposa y que sería capaz de arrodillarse para satisfacerla. Era difícil imaginar al señor Key disculpándose por cualquier cosa. Corría el rumor de que nunca se había disculpado por nada. Incluso si había cometido un error, él preferiría arreglar la situación antes que admitirlo. «Cariño, vamos a casa», dijo Seth mientras levantaba a Hannah en sus brazos para luego darse la vuelta y salir del club. «Seth, tú no puedes», Sue intentó impedir que él se fuera, pero Eva la interrumpió antes de que pudiera terminar su oración. «¿No crees que ya fue suficiente humillación?». Estaba furiosa, y le lanzó una feroz mirada a su amiga. Pero el vino que acaba de beber, Sue estaba ansiosa de que alguien la escuchara,
Pero Eva le cubrió la boca con la mano y levantó una ceja como señal de advertencia. Sin otra alternativa, Sue observó silenciosamente cómo se marchaban. De vuelta en la villa, Seth volvió a su habitual actitud indiferente. Aflojándose la corbata, tomó una botella de agua helada y se dirigió al balcón. Hannah se paró junto a la ventana y lo observó en silencio. Parecía estar absorto en sus pensamientos, además de que se veía bastante molesto. ¿Es posible que todavía ame a Eva? Si es así, entonces lo que hice fue verdaderamente terrible. Hannah se sentía muy ansiosa por los eventos de esa noche. Mordiéndose las uñas, trataba de adivinar qué sucedía entre Seth y Eva. Levantó una ceja cuando notó que él ya se había bebido toda la botella de agua helada. ¿Estará tratando de calmarse con el agua fría? Pensó. Espera un minuto. ¿Querrá matarme? No puede culparme por eso. Es su culpa que no me haya puesto sobre aviso. Al bajar la mirada, se dio cuenta de que había estado agarrando las cortinas con tanta fuerza que sus uñas casi habían roto la tela. Después de la noche que acababan de tener, y teniendo en cuenta su incertidumbre acerca de los sentimientos de Seth por Eva, ella dudaba si debía mencionarle el tema de la propiedad. Perdida en sus pensamientos, no se había dado cuenta de que Seth ya había entrado en la habitación, y cuando finalmente percibió ese detalle, aspiró profundamente y esperó a que él dijera algo, pero al no haber más que silencio, lo miró lentamente. Él estaba un poco borracho y sus ojos reflejaban una emoción con la que no estaba familiarizada. Al tenerlo muy cerca, Hannah podía oler el alcohol en su aliento. El olor no era tan desagradable, ya que estaba mezclado con la loción para después de afeitar que él usaba. Cuando miró el rostro de Seth, se dio cuenta de que sus ojos estaban desenfocados. ¿Habrá bebido demasiado?, pensó sorprendida, y aunque sabía que no debía, de todos modos preguntó. Señor Key, ¿quedaste satisfecho con mi actuación de esta noche? ¿Y crees que ese terreno podría? De repente, Seth trastabilló hacia el frente. Su amplia palma fue a dar a la boca de Hannah y ella ya no pudo completar su oración, y en cambio, frunció el ceño por un gran dolor. Seki, ¿qué estás haciendo? No, no puedes hacer eso. Al día siguiente el cálido sol salpicaba el suelo con los rayos que lograban colarse entre las nubes que flotaban perezosamente en el cielo. Era mediodía cuando Hannah se despertó. Al ver unos documentos en la mesita de noche, estiró la mano y los tomó. Las palabras, contrato de transferencia de tierras, estaban impresas en la portada en caracteres grandes y de color negro. Se suponía que debía estar encantada por haberlo convencido de que le cediera la propiedad a su padre, pero no era así. Después de hacer a un lado el contrato, arrastró su dolorido cuerpo al baño, y una vez frente al espejo, estudió su reflejo. Exceptuando su rostro, todo su cuerpo estaba cubierto por las marcas dejadas por Seth. Ella frunció el ceño y se dio una ducha rápida antes de volver a la habitación para vestirse. Preparándose para su visita a la casa Wen, se envolvió una bufanda de seda alrededor del cuello para cubrir los chupetones de color carmín. El padre de Hannah estaba bastante complacido al ver el contrato. No dejaba de referirse a ella como mi buena chica, y elogió sus esfuerzos. Eso era lo mejor que había hecho ella en mucho tiempo. Padre, ¿me puedes dar el folleto de registro de residencia ahora, por favor? Hannah se sentía optimista. Ya había adquirido el contrato según los deseos de su padre, y ese mismo día también daría comienzo el proceso de divorcio. El folleto de registro de residencia era el último documento que necesitaba para poner fin a ese matrimonio nominal. ¿Se te lo pidió? La cuestionó el señor Wen. Parecía no estar dispuesto a que su hija finalizara ese matrimonio tan rápido. Seth se había portado como un animal la noche anterior, pues ni siquiera le había dado la oportunidad de respirar sino hasta que se encontró totalmente saciado de ella. Cuando despertó, no lo vio por ninguna parte, y ni siquiera notó en qué momento se había marchado. Eso no la sorprendía, ya que nunca había habido mucha comunicación entre los dos, pero de alguna manera esperaba poder hablar con él, pues estaba más decidida que nunca a terminar ese arreglo.
Ella temía que su padre la obligara a quedarse con Seth, lo que le permitiría al señor Wen manipularlo usándola a ella como carnada una y otra vez. Si ese era el caso, se encontraría perdida. De modo que, antes de hablar, hizo un gesto de asentimiento. Sí, él me está esperando en la oficina de asuntos civiles, así que apúrate. Me temo que si se molesta, podría cancelar ese contrato. Voy a buscarlo. Después de escucharla, el señor Wen se levantó y corrió a su habitación. Hannah se sintió secretamente aliviada. Después de obtener el folleto de registro de residencia, llamó un taxi para dirigirse a la oficina de asuntos civiles. Cuando el taxi se alejó de la casa Wen, le envió un mensaje a Seth. Nos vemos en la oficina. Pasó toda la tarde, pero él nunca apareció. Ella estuvo esperando en los escalones de la oficina con el folleto apretado con fuerza entre sus manos. La mañana había empezado también. Su padre ya tenía el contrato que tanto quería, y ella tenía el folleto en su poder. Ahora, todo lo que necesitaba era que Seth apareciera y la liberara de esa farsa de matrimonio, pero él no apareció y su teléfono sonaba ocupado cada vez que lo intentaba llamar. Cuando el sol de la tarde ya se había puesto y todos los funcionarios habían salido, finalmente se resignó a aceptar que no se divorciaría. Furiosa, regresó a la casa para enfrentarlo, pero cuando entró, la vergüenza y la culpa la abrumaron. Donde quiera que ponía la mirada, veía rastros de las acciones de Seth la noche anterior. No pudo escapar a sus recuerdos, pues los veía en el sofá, en la alfombra, en el baño y en el dormitorio. Hannah se sentó a esperarlo en el sofá. Su humor era sombrío. Ahora que había adquirido el contrato, no era necesario que esa farsa continuara. No podía imaginarse teniendo que verle la cara todos los días al señor Key, pues eso tarde o temprano la volvería loca. Tenía que divorciarse de él. Esperó hasta la medianoche, pero Seth no se presentó. Su ira fue mermando poco a poco, y sus ojos cansados no pudieron permanecer abiertos. Un rato después, un auto se detuvo en el camino de entrada. Después de estacionarse, Seth se quedó mirando fijamente el volante. Numerosos pensamientos pasaban por su mente. Después de un rato, por fin suspiró y abrió la puerta del coche. Unos minutos más tarde, entró en la casa y caminó hacia el sofá, donde vio a la mujer acurrucada ahí como un gatito. Seth, ¿por qué no te presentaste en la oficina el día de hoy?, preguntó Hannah bostezando. Al escucharlo entrar a la casa, se había despertado. Sin embargo, estaba tan cansada que sus ojos se negaban a permanecer abiertos. Estuve ocupado. El hombre era tan reservado que sus respuestas eran breves y concisas. Bien, estarás libre mañana. Tenemos que arreglar el asunto del divorcio, dijo ella frotándose los ojos para ahuyentar el sueño. Después, posó su mirada en la gran roca silenciosa e infranqueable que tenía frente a ella. Él no respondió. En cambio, se agachó y la levantó en sus brazos antes de dirigirse a la habitación, donde la colocó suavemente sobre la cama y la cubrió con una suave manta. La cama y la manta le resultaron tan reconfortantes, que Hannah cerró los ojos y se quedó dormida al instante. Cuando Seth notó el folleto de registro de residencia en sus manos, frunció el ceño antes de quitárselo suavemente y guardarlo en su caja fuerte. Al día siguiente, cuando Hannah despertó, fue presa del pánico, pues el paradero del folleto era en lo único en lo que podía pensar. ¿Dónde lo había guardado? Podía jurar que lo tenía consigo cuando Seth la llevó a la habitación. Ansiosa, lo buscó en toda la villa, pero no pudo encontrarlo. Como de costumbre, Seth ya se había ido a trabajar y no podía preguntarle nada. Estaba loca de preocupación. Espera. Hay que pensar detenidamente. ¿Dónde lo puse anoche? Y se obligó a repasar los pasos de la noche anterior. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que no tenía ningún recuerdo de dónde había colocado el folleto. ¿Y ahora cómo iba a divorciarse sin él? Además, si su padre se enteraba de que lo había perdido, se pondría furioso. De repente, notó la cámara en el rincón más alejado de la habitación. Hannah se había burlado de Seth por estar paranoico cuando supo que había instalado cámaras en todas las habitaciones, pero ahora, su corazón se llenó de esperanza.
Fue y encendió la computadora personal de Seth con la intención de revisar el video de vigilancia de la noche anterior, pero se sintió decepcionada al descubrir que la computadora estaba protegida por una contraseña. Sin otra alternativa, no le quedaba más que llamarlo. Seth, ¿cuál es la contraseña de tu computadora? ¿Para qué la necesitas? No puedo encontrar el folleto de registro de residencia. Necesito ver los vídeos de vigilancia para ver dónde lo puse anoche. No recuerdo la contraseña. ¿Qué? ¿Qué no la recuerdas? ¿Cómo no puedes recordar la contraseña de tu propia computadora? ¿Me estás tomando el pelo? Espera. ¿Acaso escondiste mi folleto de registro de residencia? Hannah estaba tan enojada que le lanzó varias preguntas sin darle tiempo para responder ninguna. ¿Y qué si lo hice? Su voz era tranquila e indiferente. Hannah no lo podía creer. ¿Qué? ¿Por qué escondiste mi folleto? ¿Acaso no te quieres divorciar? No podía entender que él ocultara ese folleto. No. Capítulo 5. ¿Está buscándose un novio? ¿Qué? Hannah no podía creer lo que Seth acababa de decir. Estaba completamente aturdida. ¿Él no me dará el divorcio? Tú, no puedes retractarte tan fácilmente. Estuviste de acuerdo con divorciarte, además de que, hablaba con frases rotas. La respuesta de Seth había sido tan inesperada que su mente se volviera en un caos. La ansiedad la había inundado, y descubrió que no podía hilar sus pensamientos con claridad. En respuesta a su ansiedad, él sonrió maliciosamente y respondió: «Debo hacerme responsable de ti». Frustrada, Hannah levantó las manos en el aire y las sacudió violentamente mientras hablaba. «No, no tienes que hacerlo. Puedo hacerme cargo de mí misma. Pero yo no me siento bien con eso». Mientras tanto, él encendió su computadora y la cámara en vivo que tenía instalada en su casa, luego seleccionó el cuadro de la sala de estar. Frunció el ceño cuando vio a Hannah paseándose frente al sofá. Se mordía las uñas y parecía preocupada. «De hecho, yo soy muy abierta de mente. En cuanto a ti, no creo que seas un nerd con la mente nublada, ¿verdad? La sociedad ya no es tan conservadora. Hoy en día, es común que las personas hagan el amor consensualmente sin tener en cuenta formalidades como el matrimonio. Entonces, Seth, completemos el proceso de divorcio, pues así ninguno de los dos se verá limitado. Es una situación perfecta donde ambos salimos ganando». ¿Limitado? El hombre frunció el ceño. Su descuidada elección de palabras y la forma en que había descrito su arreglo encendió la furia dentro de él. Aunque trató de controlar sus emociones cuando habló, se podían sentir rastros de su ira. «Desafortunadamente, en verdad soy un tipo con la mente nublada, señora Key. Por favor, ten lista la cena. Volveré pronto». Bip, 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 el sonido de la llamada desconectándose dejó a Hannah muy confundida y bajó la vista hacia el teléfono. «¿Qué demonios estás planeando, Seth? ¿Sigues bromeando sobre el divorcio?» Furiosa e indefensa, necesitaba descargar su ira, así que agarró el cojín del sofá más cercano y golpeó repetidamente la pared con él. «Espera, debería calmarme y pensarlo cuidadosamente. ¿Qué demonios está tratando de hacer este imbécil? Estará pensando que obtuve la tierra con demasiada facilidad y, por lo tanto, estará tratando de ponerse a mano por todos los medios posibles». Continuó caminando por la sala mientras murmuraba para sí misma. «Seth es un demonio de rostro frío. Es imposible adivinar lo que está pensando. Lo único que puedo hacer ahora es seguirle el juego hasta que firme los papeles del divorcio por su propia voluntad». Habiendo decidido cuáles serían sus siguientes acciones, se dirigió rápidamente a la cocina, donde preparó laboriosamente 5 platos con carne y verduras, además de una olla de sopa. Se sentía cómoda en la cocina. Era el lugar en el que había pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia. Todo comenzó cuando tenía unos 4 años. Poco después de que sus padres se divorciaron, su padre se casó con Hoi-ji. Un año más tarde, Hoi dio a luz a un par de bebés, lo que llenó de felicidad a su padre. Sin embargo, para Hannah, los 2 bebés recién nacidos significaron responsabilidades adicionales y más tareas domésticas.
Desde entonces, fue tratada como una trabajadora doméstica. Al cumplir 15 años, sus tareas habían pasado de limpiar y picar las verduras a preparar las comidas completas. Los desafíos que enfrentó en sus primeros años continuaron en su vida universitaria. Cuando se acercaba a su graduación, soñaba con irse de casa y encontrar un trabajo lejos de su familia. Incluso trató con vehemencia de buscar oportunidades de trabajo en diferentes ciudades. Pero las cosas no salieron según lo planeado, ya que su padre arregló inesperadamente su matrimonio con Seki, por lo que nunca logró revertir su situación. Simplemente había dejado a un hombre malo y controlador por otro igual. Sed entró por la puerta justo cuando su mujer ponía la olla de sopa sobre la mesa. Esto la tomó por sorpresa, pues era como si él hubiera programado su llegada justo para esa comida. Sentada a la mesa, Hana descubrió que había perdido el apetito. Después de escoger su comida descuidadamente, se sentó con los palillos suspendidos en la mano. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre el divorcio. ¿Cómo forzaría a Sed a cumplir sus acuerdos anteriores? Lo miró varias veces, y parecía que estaba a punto de pedirle algo. Sed, sobre el folleto de registro de residencia, ¿me lo puedes devolver? Como nadie había hablado desde que él llegara, esa pregunta rompió el silencio en la mesa del comedor, y Hana no pudo evitar tocar el fondo del tazón con sus palillos. Estaba tan nerviosa y sus movimientos eran tan descoordinados que parecía que iba a romper el cuenco. No se debe hablar mientras se come, respondió él secamente antes de seguir comiendo. Ella frunció el ceño y estudió a su marido. Al parecer estaba hambriento, a juzgar por la velocidad a la que engullía su comida. Resignada, suspiró. No tenía sentido discutir con él, así que, tragándose su ira, asintió antes de continuar con su comida. Sek probó todos los platillos que ella había preparado. Le gustó tanto la sopa que se sirvió 2 raciones. Ya que solo somos 2, puedes hacer una comida más sencilla en el futuro. Todos estos platillos son demasiado para nosotros, comentó después de terminar su comida. ¿En el futuro? ¿Está realmente decidido a no divorciarse? ¿Cómo se atreve a utilizar la palabra futuro? Hana ya no soportaba sus juegos, de modo que levantó la voz. ¿Qué quieres decir, Sed? Tenemos acordado un divorcio y no te puedes retractar. No tienes derecho a arruinar mi futuro. Estoy ansiosa por salir de esta situación y encontrar un verdadero novio. Mientras hablaba, ella lo había tomado del brazo. Estaba tan abrumada con la idea de pasar el resto de su vida con ese hombre sin corazón que estaba a punto de echarse a llorar. ¿Un verdadero novio? En realidad está considerando buscarse un nuevo novio. Debe pensar que ya no tengo manera de hacerla sufrir más, y el abandono con el que lo dice es la prueba. Él se sacudió las manos de ella con brusquedad y con demasiada fuerza, y como resultado, Hana perdió el equilibrio. Ella vaciló al borde de su silla y por una fracción de segundo, Sek pensó que caería, así que sin pensarlo, se estiró y la sostuvo hasta que estuvo segura. Aunque estaba enojado, se preocupaba por ella y no la soltó hasta que estuvo seguro de que estaba a salvo. Sed entrecerró los ojos y los posó sobre ella. Al establecer contacto visual con él, notó la fuerte advertencia que representaba esa mirada. Después él dijo: «Eres una mujer casada. Si me engañas, eso me convertiría en un cornudo. No soportaré algo así. Si algo así sucede, te juro que estarás condenada». Hana se estremeció ante esa amenaza, sin embargo, pronto recuperó el control sobre sí misma. Aclarando su mente, enderezó su cuerpo y habló con autoridad. «Si no quieres ser un cornudo, entonces divórciate de mí lo antes posible. No puedo garantizarte fidelidad en una relación falsa». «¿Falsa? ¿Tienes alguna prueba de ello?», dijo él poniéndose en pie y acercándosele amenazadoramente. En unos segundos, su cara estuvo a la distancia de un dedo de la de ella. No era necesario recordarle que se habían casado legalmente, que habían comparecido ante la autoridad correspondiente, y que habían completado todos los procedimientos requeridos para un matrimonio. Eso sin mencionar que ya habían consumado su matrimonio. No había manera de que ella pudiera afirmar que el suyo no era un matrimonio real. ¿Por qué?
¿Por qué ya no quieres cumplir con nuestro acuerdo? ¿Por qué cambiaste de opinión tan repentinamente? No nos gustamos en absoluto, y tú no sientes nada por mí. Hannah estaba desconcertada por las acciones de Seth. En todo ese tiempo, no había podido encontrar una explicación plausible del por qué él querría continuar con esa farsa. No había otra manera de obtener respuestas, más que preguntándole directamente, y así lo hizo. Había dejado escapar todas sus preguntas. Consciente de que él no tomaría muy bien ese comportamiento, se puso demasiado nerviosa y no osó mirarlo. Sabía que sus ojos serían tan profundos como el mar y tan oscuros como el cielo nocturno. Simplemente hago lo que quiero. Seth se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio después de esa descuidada y poco satisfactoria respuesta. Hannah parpadeó varias veces tratando de entender lo que él acababa de decir. Sí, se creía más que los demás, y también era frío y engreído, pero ¿realmente pensaba que tenía derecho a jugar con una vida humana? De manera satírica le dijo, por supuesto, si tú eres el gran jefe, Seth. Tienes poder, tienes dinero, y puedes hacer lo que quieras. La ira que corría por sus venas había provocado que temblara de manera irrefrenable, de modo que apretó y cerró los puños varias veces para intentar calmarse. Pero nada de eso ayudó y siguió susurrando maldiciones a la figura que se alejaba. Furiosa con el resultado de las cosas, intentó racionalizar. En su mente, argumentaba que no tenían ninguna razón para seguir unidos, y ella tampoco tenía ninguna razón para ser amable con él. El folleto, aunque importante, no le impediría seguir adelante. Habiendo aclarado su mente, Hannah tomó una decisión, así que sacó su maleta y empacó algunas cosas de primera necesidad. Después se dirigió a la casa Wen. Cuando llegó y abrió la puerta, vio a Shirley, su media hermana, sentada en el sofá y fumando. Hannah la estudió. Su cara estaba cubierta por una gruesa capa de maquillaje que la hacía lucir horrible. Parecía que su media hermana no había cambiado en todo el tiempo que había estado ausente. Al darse cuenta de que tenía compañía, Shirley levantó la vista. Cuando la vio, se burló con desdén. Mira quién ha vuelto. Seth debe ser muy despiadado al echarte tan pronto. ¿O quizás hiciste algo para merecerlo? Hannah ignoró sus burlas y se dirigió a su habitación. En el momento en que abrió la puerta, se sorprendió por lo que vio, pues su cama estaba llena de cajas de entrega de varios tipos. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que toda su habitación estaba hecha un desastre. El ama de llaves vendrá hasta mañana. Creo que no tendrás donde dormir antes de que venga a limpiar. Además, no esperaba que regresaras tan pronto, pero el sofá es un buen lugar para dormir, ¿no crees? El tono burlón y los comentarios sarcásticos de Shirley acabaron de hundir su espíritu. Ella se giró para mirar a su hermanastra solo para encontrarla dando una profunda calada a su cigarrillo antes de tirar casualmente la ceniza en el suelo. ¿Y por qué tendría que dormir en el sofá? Esta es mi habitación y tú has provocado ese lío. Si no lo limpias, usaré tu habitación. Tal vez incluso mueva ese desastre a tu habitación cuando salgas de casa. Estaba haciendo todo lo posible por razonar con ella. Molesta, Shirley arrojó la colilla encendida hacia Hannah. Con rápidos reflejos, esta última levantó la mano para evitar que la colilla la golpeara en la cara, y aunque logró bloquearla, le quemó la mano. Hannah gimió cuando la sensación punzante de la quemadura se dispersó a través de su brazo. ¡Qué divertido! Hannah Wen, simplemente no puedes ganar, ¿verdad? Sería mejor si te dieras cuenta de que nada en esta casa, ni siquiera un grano de polvo, te pertenece. ¿Cómo te atreves a decir que esa es tu habitación? Debes haber olvidado cómo es que esa habitación terminó siendo tuya. Bien, te lo recordaré. Yo te la regalé, y como ahora estás casada, ya no eres bienvenida, de modo que no hay espacio en esta casa para ti. Solo vete de la casa. Shirley, la malhablada, no se detuvo allí. Atreviéndose a más, tomó la escoba que estaba apoyada contra la pared, la levantó rápidamente y golpeó a Hannah con ella. «Ush, ush», dijo ella como si ahuyentara a un perro callejero. Desde el momento en que su padre se casó con Hoi-ji, Hannah se había refrenado y había sido comprensiva y cooperativa con su familia.
Años y años de burlas, golpizas y maldiciones la habían desgastado, pero ahora, el dolor que sentía, tanto a nivel físico como emocional, la enfureció tanto que ya no pudo soportarlo más, así que cogió la escoba y la arrancó de las manos de Shirley, quien no había esperado tal reacción. Una esquina de la escoba que estaba astillada hirió su palma, entonces miró a Hannah con ojos asustados, sin poder creer que su hermana, que siempre había sido dócil, se hubiera rebelado contra ella. Cuando Shirley intentaba arrebatarle la escoba, vio a sus padres que se acercaban, así que se sentó rápidamente en el suelo y se echó a llorar, como si la hubieran estado molestando. Por favor, ya no me pegues. Por favor, hermana Hannah. Lo siento. Todo es mi culpa, y logró escabullirse entre exagerados sollozos. Capítulo 6. No me toques. Hannah se quedó perpleja ante el repentino cambio en el comportamiento de Shirley, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que alguien la empujaba. Después sintió un dolor agudo cuando fue a dar al suelo. Al volverse a mirar a su atacante, encontró a su padre y a su madrastra, Joy Yi, de pie en el umbral de la puerta. ¿Por qué golpeaste a tu hermana, Hannah?, gritó su padre. No, no la golpeé. Yo no. Su explicación se quedó a medio camino cuando él levantó la mano y la abofeteó, y antes de que pudiera pronunciar una palabra más en su defensa, su padre ya había agarrado la escoba y se le acercaba con una expresión maliciosa. Sabiendo qué castigo la esperaba, ella se encogió en un rincón tratando de protegerse cuando el señor Wen comenzó a golpearla con la escoba. Shirley, su media hermana, estaba al otro lado de la habitación. Cuando la vio suplicar, hizo gestos obscenos con las manos y sonrió triunfalmente. Después de que el señor Wen estuvo satisfecho con el castigo que le había propinado, le quitó su bolso y la echó de la casa. Cubierta de moretones y cortes, ella no tuvo más remedio que alejarse. Sin teléfono ni dinero, ni siquiera podía pedir un taxi, y mientras caminaba sin rumbo por la calle, comenzó a preguntarse cómo había hecho para terminar así. Originalmente había ido a la casa Wen para pedirle prestado algo de dinero a su padre. Necesitaba de esa ayuda para poder dejar a Seth y encontrar un trabajo, pero nunca se imaginó que las cosas terminarían así. Sabía que su padre odiaba a su madre biológica y que después de su divorcio, ese odio se había trasladado hacia ella, por lo que su posición en la familia había empeorado, especialmente después del nacimiento de su hermanastra, Shirley, y de su hermanastro, Watson. Sin embargo, a pesar de que a menudo había sido injustamente culpada y maltratada por ellos, esta era la primera vez que la golpeaban con tanta saña. El dolor y la tristeza que sentía nublaba sus pensamientos. Después de horas de caminar, finalmente prestó atención a su entorno y se sorprendió al encontrarse frente a la villa de Seth. Un viento fresco comenzó a soplar, y al rozar los cortes en el dorso de su mano, sintió una sensación de picazón sorda. Seth estaba viendo una transmisión en vivo de las cámaras ubicadas fuera de su villa, y se dio cuenta de que Hannah había caminado hacia la puerta pero se había dado la vuelta sin tocar el timbre. Frunció el ceño mientras la observaba caminar de un lado a otro delante de la puerta. Parecía como si estuviera preocupada y tratando de tomar una decisión. Él ahuecó la barbilla y se preguntó qué era lo que la acongojaba. Entonces la enfocó tratando de estudiar cuidadosamente su expresión. Cualquier pista acerca de lo que pasaba por su mente le ayudaría a decidir qué medidas tomar. Él entrecerró los ojos cuando la vio frotándose suavemente la mano. Al ampliar la imagen, notó que la mano de Hannah estaba inusualmente roja, y se puso de pie tan repentinamente que su silla cayó hacia atrás. Con el control remoto en la mano, presionó el botón que abría la puerta. Al no esperar que la puerta se abriera tan repentinamente, Hannah se sobresaltó y dio un paso atrás como si intentara irse, pero de pronto vio a Seth acercarse por el camino de entrada. Iba vestido de manera casual. Dando grandes pasos, él llegó hasta donde se encontraba ella, y sin darle tiempo de esconder la mano, la sujetó y la atrajo hacia él. Frunció el ceño cuando vio las heridas. Sus ojos se llenaron de ira mientras se preguntaba quién había lastimado a su esposa. ¿Quién hizo esto?, preguntó en voz baja, claramente molesto.
Hannah se apresuró a retirar sus manos y a esconderlas detrás de ella, y apretando los labios sacudió la cabeza. Seth seguía frunciendo el ceño mientras pensaba por qué no le quería decir quién la había lastimado. Decidió cambiar de estrategia, así que mejor se inclinó y la abrazó. Pasando un brazo alrededor de sus hombros con gentileza, la condujo a la villa, y después de sentarla en el sofá, fue a buscar el botiquín. En cuclillas frente a ella, se dedicó a desinfectar cuidadosamente su herida para posteriormente vendarla. Hannah nunca pensó que él pudiera ser tan amable y cariñoso, aunque mantuvo el ceño fruncido desde el principio hasta el final, y casi parecía que había sido él quien había sido herido. ¿Así que volviste a casa?, preguntó con frialdad mientras terminaba de envolver su herida con una gasa. Ella bajó la cabeza. Ya no pudo contener sus emociones y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La combinación de tristeza, impotencia y enojo había terminado por abrumarla. Estaba desconsolada por cómo la había tratado su familia, y aunque quería luchar era incapaz de hacerlo. No tenía recursos y nadie la apoyaría ni la protegería. Seth estaba inspeccionando sus brazos en busca de más heridas, cuando ella tomó sus manos y lo miró con gran expectativa. ¿Aún puedes cancelar el contrato de esa propiedad?, preguntó. Aturdido, él se quedó sin habla, pero después de un minuto, asintió. Grandioso. Por fin había algo que podía hacer para vengarse. Su madrastra, su media hermana y su padre habían sido crueles con ella durante todos esos años, y finalmente, pudo encontrar una manera de retribuirles el daño. Seth se puso de pie y se dirigió a su habitación, pero al ver su celular en la mesa llamó a su secretaria. Verifica a qué hora será la transferencia de la propiedad de los suburbios. Los documentos que recibimos esta tarde muestran que la transferencia de propiedad de esos terrenos ya está programando. Detén la exclamación de cierre. ¿A qué se refiere, señor? Dile al director San que cancele la transferencia. Oh, lo haré de inmediato. Después de colgar, Seth volvió a la sala de estar, pero se detuvo en la puerta al darse cuenta de que Hannah se había desabrochado parte de la blusa y en ese momento se estaba aplicando un medicamento en el hombro. ¿Dónde le habían hecho tanto daño? ¿Quién la había lastimado? Esos pensamientos lo consumían. Sin pensarlo, avanzó y comenzó a desabotonarle la ropa, pues necesitaba ver cuántas heridas tenía. ¿Qué estás haciendo?, dijo ella al tiempo que apartaba las manos de Seth y lo miraba con asombro. Estoy lastimada y me duele todo el cuerpo. No me pongas las manos encima. ¿Por qué? ¿Qué te imaginas que pienso hacer? Su reacción lo había dejado estupefacto. Él solo quería ver sus heridas, y no podía entender por qué ella no lo dejaba hacerlo. Impaciente y furioso, extendió una mano y le rasgó la blusa. Hannah se apresuró a cubrir su cuerpo con los restos de su ropa desgarrada antes de darle la espalda al hombre y acurrucarse. Los ojos de Seth se ensancharon cuando vio los moretones en sus brazos y hombros. La forma de las marcas en todo su cuerpo hacían que fuera obvio que había sido golpeada por una barra de algún tipo. Tanto una profunda ira como un tierno amor burbujearon en su corazón. No me toques. Ella lo empujó furiosamente una y otra vez cuando él trataba de alargar la mano para tocarla. Sus acciones no hacían más que agrandar las heridas, causándole un inmenso dolor. Capítulo 7. La trató con gentileza. Adolorida e insegura de las intenciones de Seth, Hannah se fue hacia un rincón y miró al hombre desde ahí. Había sufrido una serie de cortes y magulladuras, pero no permitía que él se le acercara. No obstante, Seth no estaba enojado con ella. Sentía que las emociones mezcladas que lo recorrían lo desgarraban por dentro. Estaba furioso con la persona quien la había lastimado, pero por sobre todas las cosas, estaba preocupado por Hannah. Cada vez que veía una nueva lesión, sentía que su corazón se hacía pedazos. Finalmente había comprendido que no iba a ganarse su confianza a la fuerza, así que estaba pensando en cómo debía manejar la situación. Después de vacilar por un brevísimo instante, fue a la habitación de ella a traerle un pijama. Hannah estaba muy dolorida como para darse cuenta de que él había abandonado la habitación. Sintiéndose débil y mareada, decidió sentarse en el sofá.
Poco después, al volverse, se sorprendió al ver a Seth de pie frente a ella ofreciéndole el pijama a manera de ofrenda de paz. Luego, cuando él la ayudó a ponerse el pijama, se quedó completamente aturdida. Cuando hubo terminado, Hannah se aferró al pijama como si este fuera un salvavidas. Seth se hincó frente a ella y le dijo: «Cariño, déjame echarle un vistazo, ¿de acuerdo?». Su voz era suave y reconfortante. Hannah sintió que algo en su corazón cambiaba y no pudo evitar que todo su cuerpo temblara. Al notarlo, él supo que ella se estaba ablandando a pesar de que aún trataba de oponer cierta resistencia. Ese pensamiento lo tranquilizó y decidió suavizar su expresión, ofreciéndole a Hannah una cálida sonrisa. «No tengas miedo, todavía me tienes en tu vida». Sintiéndose más tranquila por su suave persuasión, ella finalmente bajó la guardia y levantó la cabeza lentamente. Él respiró hondo al notar que había llorado, por lo que contuvo su tristeza y su ira, e hizo más patente su sonrisa. Esa era la primera vez que Seth le sonreía desde que se casaron, y estaba hipnotizada. «Déjame ver cuántas heridas tienes. Prometo que no haré nada más. Solo quiero revisar tus heridas, ¿de acuerdo?». Estaba totalmente confundida. Él usualmente se dirigía a ella dándole órdenes. Nunca antes le había hablado con tanta consideración. Hizo una pausa y se mordió el labio mientras se preguntaba si podría confiar en él. Finalmente, asintió. Estaba cruzada de brazos, y había asumido esa posición como estableciendo una barrera entre ellos, pero después de aceptar su petición, Hannah desplegó los brazos. Se caminó lentamente hacia ella y comenzó a desabrocharle el pijama. Estaba siendo extremadamente cauteloso. Sabía que ella estaba nerviosa y que cualquier acción extraña o no deseada de su parte la pondría a la defensiva nuevamente. Cuando las heridas en su torso quedaron al descubierto, lanzó un gruñido, pues eran incluso peores que las de sus brazos. Él ya lo esperaba, y en ese momento, con las heridas totalmente a la vista, sus sospechas habían sido confirmadas, pero eso no ayudó a mitigar la furia que se apoderó de él, por lo que dijo: «Maldita sea». Hannah lo miró inexpresivamente. No reaccionó a ese arrebato y prefirió observar cómo aplicaba medicina a sus heridas. «Está siendo tan cuidadoso, tan gentil, tan silencioso. Casi no hay ruido en esta sala. ¿Por qué está todo tan silencioso?». Sus pensamientos eran aleatorios y dispersos. Cuando Seth terminó de atender sus heridas, la ayudó a ponerse el pijama de nuevo, y de repente, una sensación de calor se apoderó de ella. Por un momento, Hannah creyó que él se haría cargo del sufrimiento y la tortura que la familia Owen le había dispensado. «Déjame llevarte de regreso a tu habitación». No dejaba de ser amable con ella. Cautelosa, lo miró a los ojos y se preguntó si estaba siendo sincero o si todo eso formaba parte de un acto. Al ver que su expresión parecía genuina, asintió lentamente. Con el permiso de Hannah, el hombre la levantó en sus brazos y la llevó al dormitorio. Su abrazo era cálido, así que ella apoyó la cabeza en su pecho. Él la miró y se preguntó en qué estaría pensando. Colocándola en la cama con suavidad, la cubrió con una manta y después de eso, le dijo con una sonrisa: «Duerme un poco». Hannah asintió y cerró los ojos. Tal vez era porque estaba cansada o quizás se debía al efecto de la medicina que él le había aplicado, sentía que le pesaban los párpados. Las palabras, «duerme un poco», dichas con la voz ronca de Seth le causaron somnolencia. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormida, pero Seth aún seguía en la habitación. De pie junto a la puerta, la observaba en silencio. Una vez que su respiración le indicó que estaba dormida, una expresión fría se posó sobre su rostro. Esa noche Hannah durmió sorprendentemente bien. Cuando abrió los ojos, Seth ya no estaba en la habitación. Un rayo de sol se había colado por un hueco entre las cortinas. Entonces, ella procedió a inspeccionar sus brazos. El enrojecimiento de la quemadura del cigarrillo había disminuido y sus otras heridas ya no le dolían tanto. Se recostó en la cama pensando en los acontecimientos del día anterior. Mientras que el comportamiento de su familia no era nada fuera de lo normal, encontraba las acciones y la preocupación de Seth casi surrealistas. Cuando se levantó, caminó hacia las cortinas y las abrió. El sol brillaba con fuerza.
Zoom. El teléfono vibró de repente. Ella lo tomó, echó un vistazo a la pantalla y frunció el ceño. Era su padre. Los acontecimientos del día anterior habían provocado un cambio en su persona. Antes de eso, habría temblado de miedo y la habrían consumido los pensamientos acerca de lo que su padre haría. A pesar de todo, era respetuosa con su padre y con su madrastra, independientemente de cómo la trataran. Después de todo, eran sus padres. Ese día, sin embargo, Hannah se encontró desprovista de todos esos sentimientos en lo que concernía a su familia. El teléfono seguía vibrando y decidió responder la llamada. Antes de que pudiera decir algo, oyó un grito histérico proveniente del otro lado de la línea. «Hija de, ¿qué diablos hiciste?». Capítulo 8. No importa lo desvergonzada que sea, sigo siendo tu hija. Habiéndole pedido a Seth que se retractara de la cesión de la propiedad, Hannah ya esperaba que algo así sucediera. Bien. No esperaba menos de su padre. De repente sintió que la palabra padre le resultaba bastante irónica. No te quedes callada. Dime qué hiciste. ¿Le dijiste algo a Seth? Qué desvergonzada eres. Solo te regañé un poco y te atreves a hacerme algo tan bajo. Te lo advierto, si no recuperas ese pedazo de tierra, considérate sin hogar. Incluso a través del teléfono, Hannah podía sentir la rabia de su padre debido a su tono de su voz, y creyó que si la tuviera frente a él, definitivamente la estrangularía. ¿Quedó claro? Ella no respondió ni emitió sonido alguno, y su padre asumió que no lo estaba escuchando, por lo que levantó la voz y gritó. «Eres una desvergonzada, ¿me oyes?». Hannah respiró tranquila y respondió con indiferencia. ¿Quién es desvergonzado? Eres una. Su padre hizo una pausa, su lengua estaba trabada. Nunca hubiera pensado que ella le hablara de esa manera. Estaba demasiado sorprendido como para pronunciar una sola palabra. Hannah sonrió y continuó usando ese tono frío e indiferente. ¿Te refieres a mí? ¿Desvergonzada? No importa lo desvergonzada que sea, sigo siendo tu hija. Esa declaración hizo que su padre estallara de furia. Me odio a mí mismo por no haberte estrangulado cuando naciste. Esa cruel declaración hacía que sonara como si Hannah fuera el más grande error de su vida, y ella sintió que su corazón se hundía. En el pasado, solía sentirse triste cuando su padre decía algo así de cruel, y solía pensar que estaba siendo injusto y se preguntaba por qué trataba a Shirley de manera diferente a pesar de que ambas eran sus hijas, pero en este punto era como si estuviera anestesiada, así que se burló. No lo entiendo. Si me odiabas tanto, ¿por qué dejaste que mi madre me diera a luz? Había un dejo de burla en su tono de voz. El señor Wen no podía entender cómo había cambiado tanto. Al menos hasta antes de ese momento, no se había atrevido a hablarle de esa manera. ¿Será a causa de Seth? ¿Creerá que él la va a apoyar? Incluso si él está de su lado, ella lo conoce gracias a mí. Entre más lo pensaba, más furioso se ponía. Independientemente de sus razones, él continuó gritándole por teléfono. Será mejor que Seth me devuelva ese pedazo de tierra lo antes posible. O si no, ¿no me permitirás entrar a la casa? ¿O me desconocerás como tu hija? Hannah lo interrumpió. Esa repentina interrupción provocó que él perdiera el hilo de sus palabras. Antes de que pudiera siquiera responder, Hannah volvió a decir. No te preocupes, toma la decisión que creas más adecuada, siempre y cuando te haga feliz. Después de estas palabras, colgó sin darle a su padre la oportunidad de responderle. En el otro extremo de la línea, el bip del teléfono se siguió escuchando por un rato mientras el señor Wen trataba de encontrarle sentido a todo. Sin duda ella tiene los pantalones bien puestos. Ahora hasta se atreve a hablarme en ese tono. ¿Qué es lo que intentará hacer contra mí en el futuro? Seguro que intentará derrocarme, ¿no es así? El señor Wen se enojaba más cuanto más se le fijaba esa idea en la cabeza. Inconscientemente apretó el teléfono con más fuerza, como si este fuera su hija atrevida. Con solo aplicar un poco más de fuerza, podría aplastarla hasta hacerla añicos. Shirley volvió a casa solo para ver al señor Wen lleno de furia, y le preguntó con cautela, «Papá, ¿qué pasó?» «Todo es culpa de esa ingrata hija, Hannah».
¿Hannah? ¿Pues qué hizo? Shirley no estaba al tanto de toda la situación, pero para que su padre se hubiera enojado hasta ese grado, probablemente no se trataba de algo trivial. No pudo evitar sonreír un poco ante ese pensamiento, pero solo por un breve instante, porque de inmediato su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por la preocupación y el descontento. ¿Cómo pudo hacerte esto? Como sea, sigues siendo nuestro padre. Como espectadora, ella solo estaba ahí para hacer las cosas más grandes. A ella le convenía que corrieran a Hannah de la casa. Sin darse cuenta, el señor Wen se enfureció todavía más después de escuchar la palabra de consuelo de Shirley. La miró con los ojos bien abiertos, y parecía como si estos fueran a disparar fuego en cualquier momento. Padre. No soy su padre. Me acaba de decir que rompamos relaciones y que nunca volverá a casa. Shirley sintió un dejo de felicidad, pero se aseguró de no mostrarlo. Papá, cálmate. ¿No se tratará de algún malentendido? Después de una pausa, ella continuó. ¿Es porque la golpeaste anoche? Pero fue ella quien comenzó la pelea. Con una mirada agraviada e inocente, pretendía ser tan delicada como un loto blanco. El señor Wen la volteó a ver y le respondió claramente. Esto no tiene nada que ver contigo. Shirley sabía que su padre no era capaz de enojarse con ella, y eso la hizo querer destruir aún más la imagen de Hannah. Capítulo 9. Siempre hay una manera de lidiar con Hannah. Entonces, ¿por qué estás tan molesto? En ese momento, Shirley no sabía la razón por la que su padre estaba tan furioso. No tenía idea de que Hannah, quien siempre había soportado todos los pesares que le causaba su familia con una sonrisa, había cambiado por completo. Se había vuelto lo suficientemente audaz como para desafiar directamente a su padre. Finalmente, el estado de ánimo del señor Wen se volvió un poco más estable y, volviéndose hacia su hija, miró ceñudo mientras hablaba. Se canceló el proceso de la transferencia de tierras. Lo canceló. Cuando Shirley escuchó lo que había sucedido, su estado de ánimo empeoró. Su expresión se endureció, pero su tono delató la preocupación que sentía. No era de extrañar que su padre estuviera tan enojado, pues ella sabía que él había trabajado muy duro para conseguir esa propiedad. Debe ser debido a la paliza que le di a Hannah. Es una hija muy desobediente, y después de lo que pasó anoche, debe haberse quejado con Seth. Esa debe ser la razón por la que él detuvo la transferencia de tierras. Es la única explicación. El señor Wen estaba extremadamente molesto, y rechinando los dientes se dedicó a maldecir a Hannah con tanto esmero que no notó la reacción de Shirley. A juzgar por su arrebato, resultaba bastante obvio que su odio hacia su hija era muy fuerte. Después de reflexionar por un momento, ella dijo lentamente: Papá, no te enfades. Tú dijiste que Seth tan solo canceló el proceso de transferencia, ¿no es verdad? Eso prueba que no todo está perdido, de modo que si le hacemos la pelota, podría haber una oportunidad. ¿Hacerle la pelota? Eso de ningún modo es sencillo. Ahora, que él me quiera ver o no es otro problema con el que nos enfrentamos. Además, ayer eché a Hannah de la casa. Ella es su esposa. Incluso si no se llevan bien, nuestro comportamiento hacia ella hará que él se ponga de su lado. Eso es un hecho, dijo el señor Wen. Mientras discutía las alternativas con su hija, el señor Wen se calmó. Con la mente clara, pudo ver el problema desde todos los ángulos, y se maldijo por haber golpeado a Hannah la noche anterior. Si hubiera sabido cómo reaccionaría Seth, habría controlado su ira al ver lo que ella había hecho. En lugar de actuar con dureza, si hubiera tomado con más calma, podría haber tenido la oportunidad de cambiar esta situación por una mejor. El remordimiento lo carcomía. Cuando Shirley escuchó a su padre mencionar la relación entre Hannah y Seth, se sintió muy celosa y resentida. Su hermana no se merecía la oportunidad de casarse con una persona tan rica e influyente. Después de un poco de vacilación, se las ingenió para sonreír con entusiasmo y le dijo al señor Wen: Papá, ¿qué tal si me dejas hablar con Seth? El tono de su voz le permitió al señor Wen adivinar en lo que estaba pensando, y como él conocía bien a su hija, estaba seguro de que hablar no era lo único que tenía en mente.
Una vez que hubo adivinado sus intenciones, se volvió hacia su hija y su expresión ansiosa confirmó sus temores. Entonces la miró fijamente y le contestó con enojo. Ya es suficiente. ¿No te parece que ya está bastante complicada la situación? Yo solo, Shirley iba a decir algo más, pero por casualidad vio a su madre Joy bajando las escaleras tranquilamente y de repente pareció pensar en algo importante, por lo que se dirigió a su madre. Mamá, mi hermana Hannah. ¿Tu hermana? Esa mujer no es tu hermana. Dijo Joy. Oh, ya veo, respondió Shirley dócilmente antes de mirar a su padre, quien aún lucía un rostro sombrío. Sabía que él seguía pensando en la tierra. Joy también notó la presencia de su esposo, quien estaba sentado junto a Shirley. A medida que se acercaba, podía percibir el incómodo silencio que había entre ellos dos, y no tenía idea de por qué se comportaban así. ¿Le has causado alguna preocupación a tu padre?, preguntó Shirley y aparentó inocencia. Sus labios se curvaron en una mueca y la tristeza se reflejó en sus ojos, y parecía que estaba a punto de llorar. ¿Qué te hace creer que yo le causaría alguna molestia? Fue mi hermana Hannah, ella. ¿Qué? Joy sentía enfado con su hija ya que se había referido a Hannah como su hermana una vez más. Quiero decir, me refiero a que... Shirley lanzó una rápida mirada a su padre antes de hablar en voz baja. Me refiero a que esa mujer, Hannah, engañó a Seth para que cancelara el proceso de transferencia de tierras. ¿Qué? Volvió a exclamar Joy. Su tono era mucho más agudo que antes. Parecía que no podía creer lo que su hija le había dicho. Entonces dirigió su mirada hacia el señor Wen y le preguntó con ansiedad. Henry, ¿es verdad lo que dijo Shirley? El señor Wen todavía estaba molesto por la cancelación del proceso de transferencia, y no estaba de humor para responder a su pregunta. Además, el tono de voz y la insolencia de su mujer solo lograron hacerlo enojar aún más. Al no recibir respuesta de parte del señor Wen, ella insistió, ya que quería más información. ¿Todo lo que dijo Shirley es verdad? ¿Seth recuperó su propiedad? Pero su esposo nuevamente evitó responderle. Su rostro se había puesto sombrío y su expresión era grave. Shirley tiró de la falda de su madre como si implorara en silencio que ella se detuviera. Incluso un ciego podía ver que el señor Wen estaba a punto de perder la paciencia, y si así era, las consecuencias serían terribles. Joy se dio cuenta de que había abordado a su marido de manera demasiado agresiva. Tal vez era porque estaba muy ansiosa, así que hizo una pausa y se calmó antes de decir en un tono mucho más suave. Lo siento, estaba demasiado ansiosa. ¿Cómo haremos para lidiar con esta situación? ¿Me estás preguntando? Entonces, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Debo visitar a mi yerno y rogarle que me ceda esa propiedad?, pensó Henry Wen. Shirley se inclinó hacia adelante y susurró. En realidad, yo tengo la solución. Nunca permitiré que te encuentres con Seth, así que si tu solución es hablar con él, ni lo sueñes. Él sabía la situación en la que se encontraba. Si Seth está protegiendo a Hannah, ningún miembro de la familia Wen que diga algo en contra de ella se ganará su favor. No sé qué clase de hechizo ha hecho Hannah para ganarse la confianza implícita de Seth. ¿Por qué él es tan adicto a ella? ¿En qué lo beneficia cancelar la transferencia de las tierras?, pensó el señor Wen. Shirley sonrió, negó ligeramente con la cabeza, y respondió. Sé perfectamente que no me dejarás ir a verlo. Y sabes que él no nos escuchará. No podemos hacerle nada a Seth, pero eso no significa que no podamos hacerle nada a Hannah. Hannah. Cuando Henry Wen escuchó todo aquello, entrecerró los ojos. Capítulo 10. El mundo es un gran escenario, y todos no son más que actores. Mientras tanto, en la villa de Seth, Hannah tiró el teléfono sobre la cama después de que terminó de hablar con su padre. No había manera de que considerara lo que él había dicho. Todavía llevaba puesto el pijama que Seth le había ayudado a ponerse la noche anterior, y sonrió al pensar en lo considerado que había sido. Había insistido en revisar sus heridas y había aplicado medicamentos sobre las mismas. Después de la paliza, creyó que el dolor perduraría, pero los medicamentos que le aplicó habían ayudado a que se sintiera mejor, y la mayoría de las heridas ya estaban cicatrizando.
Al mismo tiempo que su cuerpo sanaba, la herida en su corazón también se estaba cerrando. Se dirigió al armario para buscar una muda de ropa limpia. Escogió una camisa de gasa y la combinó con un par de pantalones casuales. Luego se cambió la pijama. Aunque todavía se estaba recuperando, el atuendo casual la hacía sentirse mucho mejor. Hannah se paseó lentamente por la villa, y después de una búsqueda exhaustiva, seguía sin poder encontrar a Seth. Se habría ido a trabajar temprano por la mañana. Ya era casi mediodía, y solo de pensarlo su estómago retumbó recordándole que no había comido nada en todo el día, por lo que se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. Al ver una nota pegada a la puerta del refrigerador se sorprendió. Normalmente, ella era la única persona que frecuentaba la cocina, pues desde que se casaron, Seth nunca había entrado ahí. ¿Quién le habría dejado esa nota? Con eso en mente, se acercó lentamente al refrigerador. Como no tenía motivos para creer que Seth la hubiera dejado, estaba siendo cautelosa. «Hay algo de comida caliente en la olla», era todo lo que decía la nota. Como era habitual en Seth, había usado la menor cantidad posible de palabras, sin embargo, era posible percibir gentileza y calidez en sus palabras. Hannah se quedó mirando fijamente la nota. Aún estaba tratando de digerir el cambio en el comportamiento de Seth de la noche anterior. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Debía dejar que la conmoviera? ¿Que la hiciera feliz? ¿Debía sentirse bendecida? Teniendo en cuenta las circunstancias de su matrimonio, ¿cómo podía sentirse bendecida? Seth probablemente hizo esto debido a su preocupación por mis lesiones, racionalizó, no es posible que sea un acto de amor. No, no puede ser amor. Después de reflexionar por un rato, le resultó demasiado difícil entender sus intenciones, así que simplemente se dio por vencida. Aunque todavía no estaba segura de las intenciones de él, su estómago no quería que esperara más, así que levantó la tapa y miró dentro. Ella sonrió al ver la humeante gacha de dátiles rojos. Con precaución, probó un poco. Sabe mejor de lo que esperaba. Pensé que se trataba de una sopa común. Qué equivocada estaba. La sopa contenía una generosa ración de dátiles rojos y longanes. Los ingredientes eran comunes, pero se complementaban realmente bien. Las gachas no eran excesivamente dulces ni muy insípidas, todo era simplemente perfecto. El esfuerzo que Seth había hecho para preparar esa gacha especial no solo la tenía sorprendida, sino que también provocó que se ganara su aprecio. Era innegable que él había hecho un gran trabajo, tanto con la gacha como en lo referente al cuidado considerado y constante que le había proporcionado. Definitivamente ese hombre la tenía asombrada. Durante todo este tiempo, la imagen que había tenido de él era la de alguien autoritario y pretencioso, quien en ocasiones incluso se comportaba como un niño. Nunca se imaginó que supiera cocinar, y la sorprendía sobremanera que lo hiciera tan bien. Los recuerdos de la noche anterior comenzaron a pasar por su mente. Seth, el hombre que siempre había sido frío con ella, le había demostrado una enorme amabilidad y cuidados cuando estuvo lastimada. Esa versión de él, tan gentil y acomedida, era totalmente diferente a su versión del pasado. Era como si se tratara de una persona diferente. Cualquier chica que tenga la suerte de casarse con Seth en el futuro será bendecida. Así será, estoy segura, pensó Hannah mientras se acomodaba en la mesa con la comida. Luego volvió su atención a la dulce gacha, la cual devoró con fruición. Olvidó por completo que había dejado su teléfono en el dormitorio, y este sonó varias veces, pero ella no pudo oírlo. Mientras tanto, en el piso más alto de la torre comercial en el centro de la ciudad, Seth se encontraba frente a las ventanas de estilo francés de su oficina ejecutiva. Frunciendo el ceño, puso su mirada en el teléfono que tenía en la mano. He llamado muchas veces, ¿por qué no responde? ¿Qué está haciendo esta mujer? Aún se está recuperando, entonces, ¿a dónde pudo haber ido? ¿Será que su padre, ese hombre sin corazón, la llamó y la hizo enojar? Mientras trataba de buscar la razón por la que no le contestaba las llamadas, el rumbo que estaban tomando sus pensamientos lo preocupó. Antes de irme, revisé en qué condición se encontraba para asegurarme de que las heridas mejorasen. La visita a la casa Owen le dejó secuelas tanto físicas como mentales.
Si algo semejante vuelve a suceder, quedará totalmente traumatizada. Al darse cuenta de lo delicada que era la situación de Hannah, se apresuró a salir de la torre comercial. En la villa, la mujer que le preocupó a Seth acababa de terminarse la sopa. Le gustó tanto que se sirvió varias porciones. Justo cuando estaba sentada mirando su tazón vacío, sonó el timbre. ¿Será Seth? No, si fuera él ya habría entrado. Tiene la llave de la villa. ¿Quién podrá ser entonces? ¿Sus padres? Pero inmediatamente renunció a ese pensamiento. Sin embargo, su curiosidad por los padres de Seth se había despertado. Aunque habían estado casados por un tiempo, nunca había tenido la oportunidad de conocer a su familia. Ese hombre era un misterio. Tintan. El timbre sonó nuevamente, y Hannah tuvo un presentimiento. Su padre había estado llamándola con insistencia, y el timbre sonaba una y otra vez, con similar persistencia. Después de limpiar la mesa, corrió hacia la puerta. Ni siquiera se detuvo para ponerse un abrigo. Sin embargo, cuando abrió la puerta principal de la villa, las dos caras que aparecieron ante ella le resultaron familiares aunque extrañas. Frustrada, intentó cerrar, pero no pudo. No había vuelta atrás. ¿Padre? Oh no. Ya no es mi padre. Y viene con Shirley Wen. Ella respiró hondo y se obligó a parecer tranquila y confiada. Pronto se dio cuenta de que traían varias botellas de tónico en sus manos, pero su sonrisa falsa los traicionaba. No tienes vergüenza. Te presentas en mi villa después de cortar toda relación conmigo por teléfono. Hermana Hannah. Mientras Hannah intentaba procesar el descaro de su padre, Shirley abrió la boca y la saludó en tono meloso. Probablemente por haberse enfocado en el comportamiento de su padre, la actitud de Shirley le pareció tan drásticamente distinta que apenas podía creer lo que veía. Su actuación era tan buena que hubiera podido hacerla merecedora de un Oscar. Hannah no le respondió, y en vez de ello, los observó con atención. A todas luces su padre no estaba contento con esa visita, y el comportamiento de Shirley era de un dramatismo exagerado. Era como ver un frígido programa de comedia, y no entendía con claridad el propósito de su visita. Hermana Hannah, hemos venido a verte. Asumo la responsabilidad de todo lo que pasó anoche. No debía haberte insultado de ese modo. Aunque estuvo mal que me golpearas, yo fui quien te provocó. Me disculpo contigo. Por favor, perdóname. Dijo con aparente sinceridad, como si todo eso fuera verdad. Su actuación había sido tan convincente que cualquiera que no supiera la verdad hubiera mordido el anzuelo fácilmente y hubiera creído que ella había sido la ofendida, lo cual la hacía parecer generosa por tener el detalle de disculparse. Hannah estaba completamente asombrada por su sobresaliente actuación. Por fin había entendido el significado del dicho. El mundo es un gran escenario, y tanto hombres como mujeres no son más que actores. Fin de estos capítulos, te invito a ver los siguientes capítulos.